Saludos cordiales y bienvenidos a nuestro programa Dejar Huella. Después de un impasse, de un paréntesis que hemos tenido ahí de tiempo, donde, bueno, hemos estado renovando algunos sistemas técnicos y, aparte de todo, hemos tenido renovación de plató y demás. Bueno, pues estamos de nuevo con todos ustedes, con nuestro compañero, don Benito Alcaraz. Muy buena, don Hola, Benito. buenos días, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo ¿Cómo estáis? estamos? Bien. Pues mira, aquí estamos un día más y una semana en la cual vamos a tener un par de programas, porque enseguida, bueno, nos vamos de fiesta o nos vamos de vacaciones, pero no se preocupen porque amenazamos con volver. Y vamos a volver con una fuerza increíble, porque nuestro compañero Benito se va a preparar con entrevistas para compañeros, con invitados, con una programación, en este caso de Dejar Huella, totalmente renovada. Benito, después de algunos meses, podemos decir meses, ¿no? Sí, sí. Casi 2 meses, hemos Ujú. estado ahí parados, volvemos de nuevo, pero esto simplemente es para adelantarles a ustedes que a partir de septiembre volveremos con una programación, como bien hemos dicho y valga la redundancia, totalmente cambiada. Entramos en materia, Benito, si quieres, y nos vamos a ir porque estoy notando, digo estoy notando, y Benito luego pues nos comentará, cierta falta de ánimo, cierta falta económica, cierta falta de inseguridad en la sociedad. Todo esto viene por la inseguridad que nos da pues la gestión ya no de un gobierno, sino de un sistema social que se está cambiando de una forma que no sabemos si será para mejor o para peor, pero se está cambiando. Y este cambio pues trae todo esto que acabo de decir. Aparte se une también el cambio a nivel mundial con las guerras, con los sistemas económicos que hay a nivel de países, de esos multipaíses como puede ser China, como puede ser Rusia, como puede ser Estados Unidos, un enfrentamiento. No podemos decir que estamos en una tercera guerra mundial, pero sí podemos decir que estamos cambiando y no precisamente es para mejor. Todo esto se nota al final en la economía de un país y en la economía de una región, y también de un municipio, y en el bolsillo de todos los españoles y todos los ciudadanos. Benito, todo esto está llevando a lo que a micrófono cerrado estábamos hablando un poco, ¿no? Porque como bien saben ustedes, o si no lo saben se lo repetimos, nosotros no preparamos los programas de un día para otro. Muchas veces, como es el caso, venimos aquí y planteamos temas de actualidad, como puede ser el que estamos hablando ahora mismo, Benito. Todo esto, toda esta incertidumbre que existe en la ciudadanía, psicológicamente está afectando mucho también. Sí, psicológicamente no hay tal cambio. Psicológicamente seguimos siendo lo mismo. Si observas un poco, Sí, en cuanto a la forma externa que adquiere la vida o nuestra realidad, por decirlo de alguna forma, en base a nuestros pensamientos psicológicos, son ciclos. Entonces son ciclos que van colapsando. O sea, si te das cuenta, esto se ha repetido en otras ocasiones ha sido en la vida. de la humanidad, con otras circunstancias, con otras causas aparentes, pero en realidad son ciclos que van colapsando, se alcanzan unos niveles de, llamémoslo, de comodidad para ciertas personas que casi les aburre y que quieren desde ese aburrimiento completarse más psicológicamente porque no les completa esa comodidad y el pensamiento que hay es que cuanto más tienes más cómodo vas a estar y, y eso no termina de ser cierto. Aquí hemos hablado muchas veces sobre ese tema de que cuando tienes una cosa busca otra. Entonces cuando tienes un país o cuando tienes un poder buscas más poder y buscas más poder hasta que llega un momento en que el mundo tal y como lo conocemos superficialmente colapsa. Todo
eso genera una incertidumbre que ya existe en nosotros. Esa incertidumbre ya existe, ese anhelo De hecho, perdona, el programa de hoy lo podríamos llamar Incertidumbre. Sí, O sea, sí. le podíamos poner ese título al programa de hoy, porque en realidad es lo que a nivel social se siente, ¿no? Claro, pero es que esa incertidumbre es la vida. Entonces, buscar no ser incierto, que la vida sea segura, es no vivir. Lo único seguro es lo que, si tú ahora plantas un árbol, por ejemplo, y ese árbol no tuviese cambio, no hubiese incertidumbre en él, estaría muerto. Tú los árboles que están secos, que no producen ningún tipo de cambio, que cuando tienen que aparecer sus primeras yemas no aparecen, cuando tienen que florecer no florecen, los llamamos muertos. Sí. Pues entonces, el querer nosotros esa seguridad, no nos damos cuenta que significaría no estar vivos. ¿Qué no quieres que se mueva? La vida es incertidumbre, Pepe, la vida es cambio continuo, la vida es no tener ningún tipo de seguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando quieres buscar esa seguridad en base a cosas externas, en base a conseguir más, en base... Y la vida no se presta a eso, porque sigue habiendo cambios continuos, llega un momento en que agotas todos los recursos que tienes a tu alrededor. Te vuelves un explotador, ya no solo de recursos materiales, sino de recursos humanos, de recursos emocionales, de recursos psicológicos. Te vuelves una persona ansiosa por parar algo que es imparable. Y en esa dinámica de circulación externa, solo colapsas tú parándote para que se vuelva algo interno a donde veas que la incertidumbre es la base en la que te tienes que mover, o entras en un remolino que al primero que se lleva para adelante es a ti. Sí, psicológicamente al final todo esto afecta, ¿no? Afecta. Peta. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra mente, que intenta buscar soluciones en cosas donde estamos poniendo el foco, empieza a proponer cosas muy extrañas. Empieza a proponer que si tienes un poder sobre otro país, pues entonces vas a tener cierta seguridad. Entonces empieza a proponerte que si la muerte, tu propia muerte, como una solución a la seguridad. Empieza a proponer... Por eso ves más guerras, ves más conflictos, por eso ves más suicidios, por eso, porque tu mente ya no tiene al alcance soluciones no cambiantes, y se va a soluciones ya drásticas y te propone, mira, vas a estar, como mejor estás, es muerto. Y te lo crees. Y entonces la gente empieza a creer en eso y empieza a aplicarlo. Empieza, esto ya es insoportable, ¿qué solución me está proponiendo? Porque estamos enfocados en no vivir, en que nada cambie. Claro, pues si nada tiene que cambiar, vete a lo que no cambia nunca. Un muerto no se levanta. Un muerto aparentemente no sufre. Un muerto aparentemente no tiene que hacer nada. Pues Sí, pero la mente te el propone. suicidio es una solución final. Para mucha gente... Si estamos aquí es por algo, ¿no? Y es por tener una calidad, por tener un sistema, pero el utilizar el sistema como final, es decir, no, corto ya. Pero es que para y mucha gente finalizo con la vida. colapsan ya. Llega un momento en que su nivel de ansiedad, su nivel de estrés, su nivel de sufrimiento es tal que se quedan con las soluciones que aparentemente son más fáciles. No, hay muy poca gente que se preste al proceso tan doloroso de adentrarse en uno mismo, porque todo lo que has acumulado hasta ahora es ansiedad, sufrimiento, y eso está protegido por una capa que es más ansiedad. Cuando tú te adentras ahí, lo primero que ves es tu propia ansiedad. Cuando tú te adentras en tu propia... Imagínate que tienes una habitación, siempre ponemos el ejemplo, ¿no?, donde has acumulado toda tu basura. Cuando tú te propones limpiarla, cuando tú te propones, bueno, voy a ver qué he dejado aquí, no te encuentras el paraíso.
Está te clarísimo. encuentras tu propia basura. Cuando tú abres las ventanas dices, madre mía, cómo huele esto, cómo tal. Pero es el principio de poder empezar a meter la mano y empezar a limpiar. El principio es afrontar lo que tienes dentro. Y eso te va a provocar tal shock, te va a provocar tal dolor interno de ver qué es lo que has acumulado ahí, que mucha gente rebota hacia, no, esto no. Yo prefiero seguir con mis ansiedades, seguir luchando por a ver cómo recupero los 100 euros que he perdido, a ver cómo puedo tener una casa más grande, porque te entretiene de lo que llevas dentro. La solución no es estar entretenido, sino atender lo que tienes dentro. Y eso transmitido a una sociedad en la cual no llega a entender muchas veces lo que nosotros lanzamos aquí, la idea que lanzamos aquí, ¿de qué forma, cómo diría yo, más directa, más entendible, podíamos aconsejarle, por ejemplo, a una persona que, que bueno, que no está parada, pero que no llega a final de mes? Un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. O una persona que tiene una familia y de la familia y de los 4 o 5 hijos que tiene, pues unos están parados, otros tienen problemas, ¿entiendes?, con el tema del trabajo. O sea, en todo, cada familia es un mundo diferente, ¿no? Y cuando nosotros lanzamos ideas, no lanzamos ideas simplemente a una persona concreta, ¿no? Lanzamos ideas en las cuales, pues, cualquiera de los que nos escuchan nos pueden atender, ¿no? O sea, pueden entenderlo. Entonces, yo, dentro de todo este problema que estamos hablando, que es un problema para muchos preocupante, por ejemplo para mí, ¿no? Para mí la situación que se encuentra al día de hoy, pues me preocupa, a lo mejor ya no solamente por mí, sino por terceros, que ese también es otro gran problema, que no solamente es lo que nosotros buscamos en sí, en nosotros mismos, sino el problema que tiene otra persona que me está también agobiando a mí. Que ese es un tema que no hemos tratado tampoco, que también podríamos hablar de todo esto. Sí. No es transmisible el mensaje a la sociedad, porque la sociedad al final somos personas, es transmisible a personas. Cuando alguien está involucrado dentro de unos pensamientos de, como tú dices, pues de paro, cuando alguien está muy identificado con su problema no tiene solución, porque él mismo provoca el problema. Él está identificado con una serie de cosas en las que no puede salir de ellas si no se plantea desde otro punto su problema. En el momento en que tú tienes la capacidad de plantearte tu problema, significa que no eres 100% el problema. A ver cómo lo explico esto. Si de verdad todo lo que te ocurre fuese el problema 100%, no tendrías ninguna capacidad de salirte fuera para plantearte el problema, porque el 100% sería el problema. Entonces, si tienes la capacidad de pararte ahora mismo y darte cuenta de que la inmensa mayoría de las cosas que te están haciendo sufrir no están ocurriendo ahora mismo, tengo que pagar la factura, no está ocurriendo ahora mismo, sí que la tienes que no sé qué, no estoy diciendo que no exista, sino que en este mismo instante eres capaz, estamos creando un problema antes de... Eso es, eres capaz de ver el problema que tú mismo te estás generando. Ahora mismo, si cayese un rayo y te fulminase, eso no tendría ninguna importancia, no ocurriría. La vida es eso ahora mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que tu problema es lo que estás pensando, no lo que está ocurriendo. Y lo que estás pensando en este instante viene de otro instante pensado. Entonces se trata de cuestionarte en un momento de hacerte responsable de que todo lo que estás viviendo ahora mismo lo estás viviendo por tu propia decisión de pensar. Una decisión que no te estás cuestionando de otra forma. Bueno, es que estoy parado, tengo 5 hijos, todo esto son pensamientos.
es que no sé qué, tienes que traer el drama aquí y seguramente estás pensando en que vas a pasar hambre justo cuando te estás pegando una atracón a algo. Bueno, acabo de comer, no tengo hambre. Tienes un problema de hambre, te la voy a dar, espérate que no, ahora mismo no tengo hambre. Sin embargo, estás ya con hambre porque estás trayendo el problema este. Entonces el primer paso es hacerte responsable de tus propios pensamientos. Lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo no depende de nadie, no depende de la sociedad, no depende del gobierno, no depende de que estés parado, no, sino de lo que tú piensas sobre lo que estás viviendo. Una vez que te haces responsable y sabes que todos esos pensamientos están ahí porque tú los estás generando de alguna forma y que son tuyos y que te hacen sentirte como te sientes porque estás pensando eso, la siguiente paso sería, bueno, si los pienso yo, los puedo vivir yo, puedo hacerme cargo de esa vivencia, puedo ver cómo se experimentan en mí, porque ahí ya estás poniendo conciencia, ahí ya no estás dependiendo de los pensamientos, que es lo que decíamos, ya de alguna forma te has alejado del problema y puedes aceptar, bueno, a ver, esto cómo me hace comportarme. Wow, me genera una ansiedad, me genera un sufrimiento, empiezas a vivir ese sufrimiento sin querer cambiarlo, de alguna forma te haces responsable de lo que estás pensando y de lo que está sucediendo en ti. Cuando te das cuenta que eres capaz de permitir eso, llega un momento en que también te das cuenta que eres capaz de cambiar la forma en que piensas. Llega un momento en que también eres capaz de todo ese drama soltarlo. ¿Para qué voy a estar? Tú imagínate que yo descubro que lo que pienso lo genero yo. Que eso que estoy pensando descubro que me hace comportarme de una forma que me hace sufrir. Llega un momento en que dices, bueno, ¿y para qué quiero yo? ¿Y para qué quiero yo esto? Claro. Con solo soltar eso, ya cambia mi esta. Voy a dedicarme a estar aquí presente. Lo que pasa que ¿qué ocurre? Que ese proceso es limpiar la habitación. Ese proceso es ponerte a lo que piensas, voluntaria y conscientemente. Madre mía, si me tengo que poner a lo que pienso, eso remueve. Porque muchas veces limpiar la habitación no se hace por no recordar, por no tratar de volver a crear. Correcto. Entonces, todo eso, no, pero es que tengo que hacerlo. Claro, y ni siquiera tienes que hacer nada, solo es ponerte, porque aflora. Cuando tú te paras ahora, por ejemplo, atendiendo algo presente, tu respiración, que eso no puede estar involucrado, tu respiración ahora mismo no puede estar involucrada en ningún proceso psicológico, es un hecho que está ocurriendo ahora mismo. Eso sale solo por sí solo. Correcto, cuando tú te paras a observar eso, todo lo que no es ahora emerge para que toda esa energía tú la vivas. No es que tú tengas que ir a la habitación, es que cuando tú te paras, la habitación te choca. La inercia que trae, cuando tú te paras, empieza a chocarte. Entonces solo tienes que estar ahí presente, aguantando esos choques, aguantando en el sentido de resistencia, sino es un aguantar de agradecimiento. ¿Por qué? Porque es un agradecimiento, es energía estancada, es limpiar charcos. Entonces un agradecimiento de gracias a este choque estoy purificando mi vida, gracias a comprender que estos pensamientos me estaban amargando la vida, puedo transformarlo en otra energía que sea amor y que no me la esté y comprender lo que está ocurriendo, que no sea esa amargura. La vida no es esa amargura. Sí. Benito, ¿podemos decir que vivimos en un mundo irreal? Claro, es un mundo real porque tus pensamientos hacen que vivas esa realidad. Lo que tú ahora mismo puedes cerrar los ojos, imaginarte que estás, no sé, lleno de arañas y verás que empiezas a sufrir eso. Entonces crea una realidad de algo que no es real porque verdaderamente no tienes ninguna araña encima. Pero si tú empiezas a imaginarte cosas, empiezas a vivirlas como tu realidad. Entonces, ¿significa que lo que vives no es real?
No, no significa eso. Es totalmente real para ti. ¿Por qué? Porque tú lo estás experimentando. ¿Significa que es verdad? No, no tiene ninguna cosa de verdad. Porque lo que tú estás viviendo como realidad te la estás inventando. De ahí el problema de que muchas de tus realidades no tengan solución. ¿Cómo va a tener solución una realidad inventada? Volviendo al ejemplo de la araña, si tú te estás inventando que tiene araña encima, ¿cómo soluciona eso? No tiene ninguna solución. Ahora, si verdaderamente tiene una araña encima, la ves, solucionado. Es un hecho, es algo solucionable, porque está ocurriendo. Tu imaginación alcanza a tal dimensión de hacerte sufrir que no tiene solución posible, porque como es imaginado, ¿quién te quita a ti la araña de la imaginación? Te voy a hacer una pregunta, Benito. De referente a lo que estás diciendo, es muy raro que cualquiera de las personas no tengamos siempre algo que tememos, ¿no? Hay gente que son las langostas, otro es la araña, otro es saltamontes. Hay muchos, bueno, hablo de animales como pueden ser de otro tipo. Estamos creando un miedo sobre algo que en realidad tampoco puede ser real. Claro, volvemos a lo de la realidad. Si es real, porque tú lo estás sufriendo. Pero es que no te puedo sufrimos, decir, es que lo no, sufrimos no, por ya, eso. claro, pero no se trata de no es real, no es real, esto no es real. Porque para plantearte que algo no es real, tienes que estar convencido en algún punto de tu ser de que es real. Entonces, empezar a poner en algo de convencimiento de tu realidad, porque se dan casos de gente que, bueno, imagínate que esto no es real, piensa que esto no es real. Eso son capas encima de una realidad en la que crees. Claro. Aquí de lo que estamos tratando es de ver el pensamiento original de tu realidad, lo que te lleva a esa realidad. Entonces, cuando tú estás en el origen, no necesitas poner capas de esto no es real. La verdad disuelve la no realidad. Cuando tú estás viendo que tu miedo en este instante, que tu sufrimiento en este instante se basa en un pensamiento que tú has puesto dentro de ti, no necesitas otro pensamiento que anule ese. Solo necesitas ver el hecho ahora mismo. Si tú estás con los ojos cerrados, imaginándote que estás lleno de arañas, que estás enfermo, que vas a tener no sé qué, que te vas a quedar sin nada, y abres los ojos en este instante, eso, y no digo los ojos físicos, sino los ojos internos, para mirar eso, el ver el pensamiento es suficiente como para darte cuenta que esa realidad es simplemente una posibilidad que tú has elegido. Ahí te podías haber imaginado otras cosas, o podías no imaginarte nada, o puedes estar viendo lo que imaginas sin identificarte con nada. Con lo cual llega a un punto en el que no necesitas seguir imaginando, simplemente ver. Y entonces ahí es donde empiezas a vivir, porque puedes elegir posibilidades de vida. Pues voy a vivir una posibilidad de esto, voy a vivir. Y entonces te das cuenta que tu vida empieza a ser decisiones de posibilidad. O puedes encontrarte abierto a cualquier posibilidad. Podemos decir que dentro de todo este malestar que estamos hablando, de esta incertidumbre, de todo lo que tú estás desmenuzando muy bien, y sobre todo ya no solamente bien, sino que nos estamos metiendo dentro, muy al fondo del problema. Es decir, que no estamos hablando de lo superficial, del problema genérico, ¿no? Que siempre se suele hablar del problema genérico, sino que tenemos que irnos y meternos mucho más allá de lo que es el simple problema. Por ejemplo, como hoy vamos a hablar de la incertidumbre. Nos metemos más allá. Son palabras que tú pues sabes expresar muy bien y sabes decirlo y plasmarlo con esa sabiduría que te da el poder tratar el fondo de las cuestiones. Todo esto nos puede plantear muchas veces o podría plantear a muchos ciudadanos el que se empiecen a plantear el ir mucho más allá de lo que es el problema para ver si en realidad hay problema o no hay problema.
Claro, hombre, es la invitación que estamos haciendo es eso, a que tú mires tu propio sistema de pensamiento, a que tú te cuestiones por qué estás viviendo lo que estás viviendo, por un momento sin hacer responsable a nadie de ello. Porque eh, todo lo que está ocurriendo en ti tiene que partir de ti, no hay otra forma. Si tú no tienes ira dentro, nadie puede despertarte ira. Si tú no tienes envidia dentro, nadie puede despertarte la envidia. Una persona, fíjate, lo que hacen las personas y lo que hacen las cosas externas es estimularnos. Estimulan cosas en nosotros y despiertan reacciones o despiertan sensaciones o despiertan emociones. Si tú estudias físicamente, por ejemplo, cualquier tipo de estímulo, te das cuenta que no es capaz de atravesar más allá de nuestra superficie. Por ejemplo, el que yo te esté viendo no es que tú existas en mí tal cual, es que yo recibo un impacto en mi ojo hay un nervio óptico que genera un impulso eléctrico que va al cerebro y compone una imagen de lo que yo creo que tú eres. Si esa imagen de lo que tú creo que tú eres no es que tú estés en mí y yo esté seguro de que tú estás en mí, tú no has sobrepasado mi superficie de los ojos. ¿Se entiende eso? Sí, perfectamente. ¿Vale? Una vez que has llegado a impactar esto como estímulo, todo lo que ocurre dentro de mí pasa a una imagen que yo compongo en base a lo que pienso y a lo que creo. Eso significa que si yo creo que tú eres una mala persona, tu imagen en mí convierte mi cuerpo en unas sensaciones de lo que supone estar tratando con una mala persona. No tiene nada que ver contigo. Tú estás ahí sentado y lo único que hace es estimular. Entonces, todo ese componente que me llega a mí como sensación, como realidad, como no sé qué, está condicionado a todo lo que yo estoy pensando. Si soy capaz de plantearme esos pensamientos, incluso no identificarme con ellos, lo que paso a ver de ti, siendo lo mismo ahí sentado, es algo totalmente diferente. ¿Qué significa todo esto? Que todo lo que yo estoy viviendo es responsabilidad absoluta mía. Porque si yo estoy viendo que tú eres una mala persona y lo siento, significa que yo tengo que tener una imagen mía de mala persona que siente maldad, que siente agresividad, que siente lo que es ser malo, para yo asociar esos sentimientos y ese sentir a tu imagen. ¿Qué pasa? Que en lugar de responsabilizarme de esa imagen, lo proyecto en ti y digo, todo esto que yo estoy sintiendo, estoy viendo, es Pepe. Y todo esto que estamos hablando... Esto es brutal. No, es que me estás... Esto es brutal. Estamos empezando a tocar temas donde ya hablamos de personalidades impuestas por uno mismo. Correcto. Es decir, que yo hago de mi persona, tú estás haciendo dentro de ti una persona, una personalidad de mi persona que puede ser verdad o no puede ser verdad. Claro, pero tú solo puedes sentirla porque dentro de ti has creado esas sensaciones. No puedes sentir envidia, no puedes sentir que el otro es envidioso si tú no tienes la envidia dentro, porque tú nunca, y esto que quede clarísimo, vas a poder sentir la envidia del otro. Solo puedes sentir tu envidia. Si tu envidia no es consciente, lo que hace el otro es que despierta la tuya. Cuando tú despiertas la tuya, como es doloroso y no te gusta, la asocias con la imagen del otro. Y entonces el culpable de lo que tú sientes es el otro. ¿No te das cuenta que el otro lo único que te trae es un estímulo que despierta la tuya? No hay forma de que tú sientas nada que no tienes.
Si no eres envidioso, no hay en ti nadie que la despierte. Si tú eres transparente a la envidia, no hay en ti nada que la proyecta. No hay en ti nada que sea capaz de despertar ese sentimiento. A ese sentimiento se llama libertad. Porque en toda tu vida se vuelve transparente. Empieza a no identificarte con eso. ¿Por qué? Porque te haces consciente y agradecido al otro de que despierte tu envidia. Tú llegas, te veo envidioso, fíjate qué tío más envidioso, acabas de despertar mi envidia porque te estoy viendo envidioso. Y entonces en lugar de ir a por ti, rompo esa asociación. Ya espérate, que si yo estoy viendo a Pepe envidioso es porque yo soy la envidia. Voy a olvidarme de Pepe un momento, voy a ver mi envidia. Este es el movimiento. ¡Wow! Empiezo a ver mi envidia, cómo piensa mi envidia, cómo tal, cómo siente, cómo desea. Te das cuenta que ya no deseo tener lo mismo que tú, sino que tú no tengas eso. Ya mi envidia además se alegra de que a ti te vayan las cosas mal, se alegra de que tal. Empiezas a ver toda esa energía. ¿Qué ocurre? Que como ya no la estoy proyectando en ti, esa energía se está convirtiendo en mi propia conciencia de la envidia. ¿Qué ocurre? Que esa energía de envidia empieza a deshacerse en conciencia de envidia. Y entonces empiezo a sentir la envidia como algo aceptado, porque la estoy dejando que ocurra en mí, sin ya tener nada que ver, Pepe. Cuando yo vivo todo ese proceso cognitivo sobre la envidia y cómo funciona y cómo no sé qué, cuando yo te miro a ti ya no veo envidia, veo un nuevo Pepe. Porque ya mi envidia ya no es la envidia que te veía a ti. Entonces acabo de cambiar mi mundo interno. Entonces puedo decidir dejar de ser envidioso. Porque veo que la envidia lo único que hace es comerme mis propios recursos sobre la vida y no me permiten verte a ti como eres. Siempre que te vea desde mis propios pensamientos te veré como alguien envidioso, alguien que no sé qué. No te estaré viendo. Y te voy a hacer una pregunta ahora. Muchas veces cambiamos los conceptos de las personas. Yo al principio puedo pensar de una persona de una forma y al cabo del tiempo, cuando la empiezo a conocer, me doy cuenta que es de otra, para mejor o para peor. No vamos a decir aquí si es de una forma o es de otra, simplemente que cambio el concepto. ¿Esto también repercute en mi persona hacia ti o dentro de ti hacia esa persona? Lo acabas de decir. Tú cambias el concepto, con lo cual empiezas a mirarlo de otra forma, a esa persona de otra forma. Tú eres el que lo cambia, el otro no hace nada. El otro empieza a vivir desde su propia inconsciencia y a mover hilos y a tocar cosas que tú no sabes. Yo, ostras, no me toques el teléfono porque tocarme el teléfono a mí, eso. Yo inconscientemente juego papeles para ti, para despertarte cosas. Tú puedes cambiar tus conceptos cada vez que quieras, pero si tus conceptos son inconscientes, sigues esclavo de tu propia inconsciencia. Es verdad que ahora ya no sientes envidia, pues ahora a lo mejor sientes admiración. Bueno, pues sigues siendo esclavo de la admiración. ¿Qué más da? Sigue siendo energía ahí estancada que ahora ya no te trae un tipo de sensación no confortable como puede ser la envidia, sino ahora te la trae más confortable. Bueno, genial. Pero sigue siendo energía a la cual tú no te haces cargo de ella. Con lo cual sigue siendo un desperdicio. Que no te juegue nada fuera de ese concepto, que entonces vuelve a cambiar y vuelve a hacerlo culpable de que ahora tú te sientas mal, porque has pasado de ser alguien envidioso a ser alguien que no la tenía, pero ahora has vuelto a ser envidioso y vuelve a despertar a mí ese malestar, con lo cual tú eres el culpable de que yo me sienta. Sigues sin asumir tu vida, sigues sin asumir tu habitación, sigues sin asumir que todo lo confortable, lo no confortable, lo menos confortable, lo más confortable, lo mejor, lo peor, todo, absolutamente todo, eres tú. Sigues sin asumirlo. Con lo cual siempre estás dependiendo de a ver cómo me hace la vida más confortable y cómo le exijo a mi hijo
que todo vaya de mejor manera, para que yo me sienta bien, a mi pareja, de cómo actúa, para que yo no me sienta incierto, al gobierno para ver cómo me da a mí, a ver, está siempre buscando la forma de que todo el mundo te llegue de la forma en que tú precisas para sentirte como tú precisas. Sigues sin hacerte nada responsable, nada de darte cuenta de que todo el 100% de lo que vives se basa en tu idea, en tus pensamientos, en lo que tú estás siendo. Nadie te puede meter incertidumbre, nadie te puede meter seguridad, nadie te puede meter nada. Nadie. Solo pueden estimular partes que despiertan eso y que la asociamos al hecho. Como la asocia al hecho, el hecho tiene la culpa. Así es como funciona. Y así es como nos esclavizamos a querer que la superficie no tenga ola, o que tenga ola hoy porque me interesa, Sí. o que cosa que no ocurre nunca. Bueno, pues Benito, Sí. hemos hecho un programa en el cual hemos hablado Hemos de hecho temas. un programa de 2 meses. Hemos hecho para mí un programa de una sí. intensidad de 2 meses Pues la verdad que sin sí. hacerlo. Hemos empezado hablando de la incertidumbre y de la incertidumbre dentro de esa incertidumbre, muchas veces equivocada o no equivocada, pero siempre bajo nuestro propio criterio, no bajo el criterio de los demás. Entonces de ahí hemos lanzado todo lo que acabas de decir, que son palabras muy sabias. Benito, volveremos la semana que viene Si Dios quiere. y despediremos nuestro programa hasta la próxima temporada. Fantástico. Esto es simplemente un adelanto para que sepan ustedes que no nos hemos ido, que estamos aquí todavía. Así que, Muchas Benito, gracias a todos y encantado de poder expresar lo que llevamos dentro. por supuesto, eso es lo principal. Para eso estamos, para eso dejamos huella. A todos ustedes, encantado de haber compartido este tiempo en el cual hemos dejado un poquito más de huella dentro de todos ustedes. Volveremos la próxima semana. Hasta entonces, con Dios.